En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí para compartir con ustedes otra edición de este programa sobre Conozca las tierras bíblicas. Y hoy vamos a estar enfocando en la región de Galilea. Nos acompaña nuestro anfitrión que nos ha invitado a este programa, el reverendo doctor Samuel Pagán, y también otra persona muy querida por él, su hijo Sam Pagán. Así que le pido a nuestro hermano Samuel que nos dé la bienvenida y la presentación oficial de este programa. Saludos cordiales en el nombre del Señor Jesucristo. En efecto, los dos son colegas, amigos e hijos. Me alegra estar aquí, Pablo, dialogando contigo y también con Sam. Es mi gusto estar aquí. Y aprovecho para saludar a toda nuestra audiencia. En este momento de dificultades en la Tierra Santa, en este momento de desafío en el mundo, acabo de publicar una idea de Don Quijote que decía hace media hora, 15 minutos, que decía que luchar por la justicia no es una utopía, ni es algo de locos, sino es el camino hacia la paz. Entonces estamos aquí buscando la paz y parte de esa búsqueda de la paz es dialogar sobre los lugares que tanta importancia tienen para la fe cristiana. Y el día de hoy es la Galilea, que tiene apellido en la Biblia, Galilea de los gentiles. Pero en español la palabra gentil es buena gente, la actual, ¿verdad? Es buena gente, cordial, efectivo, noble, grato. En la Biblia es Galilea de los incircuncisos, Galilea de los pecadores, Galilea de los que no siguen la ley. Es una palabra despectiva. Así que le doy la bienvenida a todos. Especialmente está Sam ya con nosotros. Sam, saludos. ¿Cómo estás? Saludos a todos. Espero que se encuentren bien esta tarde. Estamos aquí para platicar uno de mis lugares favoritos en toda Tierra Santa. Así que estamos muy contentos. He tenido muchas experiencias en el mar de Galilea y de verdad que estamos muy contentos de poder discutir todos estos temas. Y fíjate, Pablo, te voy a presentar para que salude, pero mira el entorno de Sam, músico alrededor. Por favor, Pablo, saluda también y dale la bienvenida al grupo. Mi nombre es Pablo Jiménez y yo represento el Ministerio Prediquemos, soy maestro de teología pastoral de predicación y conozco a Samuel hace unos cuantos años, estudiamos juntos. No digas el número. Estudiamos juntos, yo era alumno, él era el profesor, pero es mi placer estar con ustedes. Mira, yo fui la primera vez a la Tierra Santa en el 1980. Yo era jovencito. Yo estaba acabando el doctorado y el decano me dice, mira, tienes que culminar el doctorado, pero tienes que hacer un semestre de arqueología. Entonces Sam, que está aquí con nosotros, estaba recién nacido. Entonces estaba todo, ¿verdad? Y el doctor y el profesor, el decano tan grato, me dice, mira, Samuel, nosotros no te estamos preguntando si tú puedes ir, si quieres ir, a dónde vas a ir. Nosotros te estamos diciendo que en junio 1 tú empiezas un curso de arqueología en Jerusalén. Así que prepara la maleta y si te tienes que llevar al bebé, te lo llevas para que puedas culminar este grado. Entonces, en efecto, fue mi primer encuentro con la Tierra Santa y de ahí en adelante hemos seguido visitándola. Yo tengo varios lugares favoritos de la Tierra Santa que vamos a hablar en este programa. Por ejemplo, el Mar Muerto, extraordinario. La Vía Dolorosa en Jerusalén tiene significado especial, la tumba vacía. Pero como muy bien dijo Sam, uno de los lugares de más esplendor, no solamente histórico, teológico y geográfico, es la Galilea, porque Jesús de Nazaret llevó a efecto posiblemente el 80%, si no más, de su ministerio alrededor de ese lago. Alrededor de ese lago fue que hizo milagros. Alrededor de ese lago dio enseñanzas.
sanó enfermos, liberó cautivos, resucitó muertos. Alrededor de ese lago está el corazón del ministerio de Jesús. Claro, yo le digo a la gente que uno no puede subestimar Belén, que es el lugar de la encarnación, y no puede subestimar Jerusalén, que es el lugar de la resurrección. Pero la verdad es que en la Galilea fue que el Señor llevó efecto su ministerio, gran parte, que quiere decir que Jesús de Nazaret fue un rabino no de Jerusalén, sino de la Galilea de los gentiles, no un rabino ortodoxo, tradicional, sino un rabino que tenía esa perspectiva del norte, esa perspectiva más progresista de los judíos del norte, en vez de tenerla de Jerusalén. Allí yo he dado sermones, enseñado en la barca, ciudades. Ayer puse en las redes que en estos días posiblemente se encontró la casa original de Pedro, no la de la suegra, en Bethesda, Bethsata también. Allí en estos días están trabajando en ese descubrimiento, que cuando volvamos a la Tierra Santa este año vamos a ir allá y vamos a tener la oportunidad de ver. Así que, pero Pablo, ¿cómo tú te sientes allí cuando vas allí a la Galilea como predicador y como maestro? ¿Qué tú puedes decirnos acerca de eso? Igualmente le voy a preguntar a Sam. Hay algo que a mí me pasó. Mi primer viaje a Tierra Santa fue en el 89. Y yo, caribeño al fin, que me crié entre San Juan y Santa Cruz, en las Islas Vírgenes, siempre que pienso en mar, pienso en agua salada. Claro. Y yo estaba predicando en una iglesia en Puerto Rico y cometí el error de que cuando hablé del mar de Galilea, mencioné agua salada. Y hubo una persona que me habló muy fuerte y me dijo que yo era un ignorante. Pero por más que yo trataba, volví a caer en ese error. Pues ¿sabe lo que ocurrió? Lo que ocurrió entonces fue que meses después tuve la oportunidad de ir a las tierras bíblicas. Y cuando yo vi el mar de Galilea, fue una de las experiencias espirituales más profundas, más lindas que yo he tenido en la vida. El paseo en la barca, que en aquel momento íbamos de Capernaum a Tiberiades, Claro. fue bien emotivo para mí. Y jamás, después de eso, nunca, jamás volví a cometer el error de decir que el agua era salada. ¿Por qué? Porque la mente, la imagen mental que yo tenía de mar, que estamos hablando de las playas de Puerto Rico, las playas de las Islas Vírgenes, esa imagen equivocada fue sustituida por la imagen correcta de estar en el lugar. No es lo mismo. Claro. Cuando usted va y tiene ese conocimiento experiencial, tiene la experiencia y habla como una persona que ha podido verlo. Ha podido verlo. Samuel, nos están preguntando, Carla Lisset desde Chile nos presenta si el mar de Galilea es igual al lago de Galilea y tiene varios nombres. ¿Lo puedes aclarar, por favor? Sí, recuerden, en hebreo la palabra yom es un cuerpo de agua y no distingue si el agua está salada o no salada. Para nosotros un lago es con agua dulce y un mar es con agua salada. Pero en hebreo la palabra no distingue. Por eso es que en momentos se habla del lago de la Galilea, del lago de Genesaret, del lago de Tiberias, pero es el mismo lago en el norte que está allí esperando que nosotros lleguemos allí a predicar. Y en hebreo, por lo regular, la gente sencillamente le llama el Kineret, ¿verdad? Kineret, el mar de Genesaret, el mar de Genesaret. Es un lugar extraordinario, pero los predicadores vamos allá, los líderes, pero Sam tiene un componente que el doctor Pablo Jiménez y yo nos gustaría tener, pero que no nos llega hasta allá, y es el componente musical.
el componente artístico. Santo, has cantado en iglesias grandes, en pequeñas, solo, acompañado, mucha gente, poca gente, de noche y de día. Bueno, ¿cuál fue tu experiencia al llegar y cantar en la Galilea? Bueno, yo supongo que el sueño de todo salmista cristiano es cantar en algún lugar de la Tierra Santa y casi siempre en el mar de Galilea. Y tuve ese privilegio de hacerlo hasta el punto que pude grabar un video de la canción. Y no sé si Pablo, tú lo tienes ya en la red, te envié el link ayer. Antes de continuar hablando, podemos poner el video por lo menos en vivo. Un minuto o algo cortito para que la gente pueda ver. Muy bien. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabio ni a rico, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar, otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar, otro mar. Señor, te has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar, otro mar. Enseñarles el video porque es mejor
mejor que explicarlo o que decirles cómo fue la experiencia o cómo fue cualquier cosa. Tengo el privilegio de haberlo grabado y poderlos enseñárselos y que puedan ver a vista propia lo que significó ese lugar para mí. Y para nosotros los salmistas es muy importante, por lo menos nosotros los que cantamos y componemos. Esa en particular no fue compuesta por mí, pero siempre ha sido una canción muy especial para mí. Pero los que componemos, el resto de las canciones en la última producción sí fueron de autoría mía y de mi primo, Alejandro Acevedo, no puedo dejar de mencionarlo, pero fue de autoría nuestra. Y lo que quiero enfatizar es que ya sea en homilética, ya sea en los salmos que componemos, el ir a Tierra Santa no nos deja igual. Lo que significa eso es que de la forma que se compone, de la forma que nos sentamos al piano y comenzamos a hacer acordes y como comenzamos a ponerle letra a los himnos, no queda igual. Y es muy importante para los salmistas hoy en día tener su teología muy bien construida cuando componemos nuestros himnos, porque queremos, de la misma forma que un predicador predica y da su mensaje y predica su mensaje, nosotros como salmistas predicamos nuestro mensaje a través de nuestros himnos. Y esa teología tiene que estar sólida, la letra tiene que estar sólida para poder llenarnos, para poder darnos ese empuje de esa satisfacción de que estamos llegando al Padre, de que nos estamos acercando al Padre. Y eso es el cambio en términos de composiciones que hubo, por lo menos en mí, cuando estuve en Tierra Santa. De la forma que se componía fue totalmente diferente. Por darles el ejemplo, un himno que compuse hace unos cuantos años atrás, en La Tormenta. Ese himno está basado en los pasajes bíblicos y particularmente en Galilea, porque fue en Galilea y en ese barco donde cuando vamos a los viajes tenemos el chance de montarnos en ese barco, pasear por ese barco, parar en el medio del lago y tener un servicio de adoración ahí mismito en el mismo medio del lago. Ahí fue donde pasó la tormenta y ahí fue donde el Señor calmó la tormenta. Todas estas cosas influencian en la vida de nosotros como cantantes, como salmistas, como compositores, y es algo que en realidad yo te lo puedo pasar una hora aquí tratando de explicarlo, y a menos que uno esté ahí en ese lugar tocando esa tierra, cogiendo la tierra en las manos de uno, es algo que uno no va a entender hasta que uno está allá. Qué bueno, Sam, qué bueno. Yo quiero compartir de manera gratuita con ustedes 2 recursos, porque la semana pasada nos estaban pidiendo ayuda para predicar. Sí. Pues le voy a compartir 2 recursos para la predicación. El primero es un manuscrito completo de un sermón, precisamente de el texto del cual estaba hablando nuestro hermano Sam, que es cuando Jesús calma la tempestad. Y ese sermón se llama Jesús está en la barca. Y si usted va al enlace que está aquí, puede ver con claridad que no solamente tiene el manuscrito, también tiene un audio y un vídeo de ese sermón. O sea, puede escuchar el sermón, puede verlo y tiene el manuscrito para que usted lo predique en su iglesia local. Aparte de eso, le voy entonces a compartir también de manera completamente gratis otro bosquejo de sermón, y ese otro bosquejo de sermón se llama Yo Soy. Y este es de cuando Jesús camina sobre las aguas del mar. Y una vez más, es completamente gratis para ustedes y pueden descargar el bosquejo en formato PDF. Así que usted sencillamente únjalo y predíquelo. Nos están haciendo una pregunta que queremos aclarar. Lo que se llama en la Biblia el mar de Galilea en sí es un lago. Es sencillamente un lago. Pasa que es un lago enorme. Para
Usted darle la vuelta, tengo entendido que son unos 22 kilómetros de circunferencia. 22. Y de lado a lado, estamos hablando de en algunas partes son 5, creo que en las otras partes son 7, ¿verdad? Kilómetros. 9 es la parte más ancha. El 9 es la parte más ancha. Y también tiene mucha profundidad. Hay más de 100 metros de profundidad en algunas partes del lago. Pero ese lago está debajo del nivel del mar. Una cosa interesante. El mar 200 Mediterráneo metros. está acá. Y unos 200, 220 metros debajo del nivel del mar es que está el mar de Galilea. Y por eso es que se forman las trombas marinas. Porque cuando viene el viento, pasando, entrando por el puerto de Haifa, pasando por el valle de Jezreel y pasa por la Galilea, cuando llega ahí, como el lago está rodeado de montañas, a veces el viento empieza a dar vueltas y se forman esas trombas marinas. Pero es un lago muy grande, pero es un lago. Muy bien dicho, Pablo. Recuerda que como está uno más alto, entre las montañas hay un pasadizo que va desde el lago hasta el mar al mar Mediterráneo. Entonces, cuando las temperaturas varían en un lugar y otro, ahí es que empiezan a llegar los vientos, ¿oyeron? O sea que tiene una explicación lógica cómo se forman las tormentas. Yo les puedo explicar eso muy rápido, como Pablo ha dicho. Lo que yo no puedo explicar es cómo fue que se paró todo de momento. Eso sí que yo no puedo explicar, pero interesante. Qué buen diálogo. Déjenme mencionar otros lugares. Miren, alrededor del lago está Capernaum. Capernaum es la ciudad donde Jesús se mudó luego que mataran a Juan el Bautista. Y se convirtió Capernaum en la ciudad de Jesús. Cada vez que usted llega a la Biblia y lee, Jesús se fue a su ciudad, no en Nazaret, no en Belén, es Capernaum. Porque Jesús se mudó ahí. Y yo en broma y en serio le digo a la gente que Jesús se mudó ahí porque Capernaum tenía el internet de la época. Toda la gente pasaba por Capernaum, los que venían de Turquía, Siria, el Líbano, del norte, tenían que pasar por Capernaum para llegar a Jerusalén. Y los que venían de Egipto y tenían que ir a Turquía, al norte, a los otros pueblos, pasaban por Capernaum para pagar los impuestos. Y ahí es que había el diálogo internacional que Jesús necesitaba para multiplicar el efecto de sus sermones en diversos lugares. Muy importante. Alrededor del lago también hay otros lugares importantes. Por ejemplo, este es el lugar donde el Señor multiplicó los panes y los pescados. Muy cerca del lago de la Galilea está el monte de las bienaventuranzas, donde según el evangelio es el sermón del monte, según otro evangelio es el sermón del llano. Y a veces los estudiantes, Pablo y Sam, ustedes han estudiado teología y Nuevo Testamento, la gente dice, doctor, perdónenme un momentito, ¿el sermón fue en el monte o en el llano? A lo que yo le digo, tómenlo con calma. Lo que sucede es que si uno está abajo con Jesús, el sermón es en el monte. Pero si uno está en el monte arriba y uno mira dónde está Jesús, el sermón es en el llano. O sea, lo que sucede es que al no ir a la Tierra Santa y no saber la geografía de la Tierra Santa, entonces hay que vienen las confusiones y entonces no puede, pero estaba. Pablo, Samuel, ¿te vas a decir algo? Esa es una de las preguntas que tan pronto uno llega se da cuenta inmediatamente de cómo un evangelio puede decir monte y otro llano, porque la geografía se presta para eso. Claro. Y es interesante porque desde ahí se ve el lago. Es una vista preciosa, es una vista sencillamente preciosa. Y es un lugar, el lugar de todos esos lugares santos son lugares muy especiales. Mi lugar favorito de los que he ido, ¿verdad? Porque no he ido a todos los lugares, es Tapga, el lugar de la multiplicación del pan. No hay muchísima gente, a mucha gente no le llama la atención, pero ese es el lugar que a mí me da un
un toque espiritual muy importante, muy importante. Y una vez más, el ir y usted poder ver dónde estaba Capernaum, dónde estaba Magdala, Tiberíades, y usted poder ubicarse en la región del lago, sencillamente tiene un impacto en la forma como usted describe los textos bíblicos, como la forma como usted interpreta los textos bíblicos. Samuel. Correcto, correcto. Fíjate cómo hay otros lugares importantes alrededor del lago, la multiplicación de los panes y los pescados, el lugar donde Jesús llama a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Este es un lugar muy importante, está entre medio de Tagba y está entre medio del Capernaum, es una ciudad pequeña, es un lugar pequeño, sobrio. Allí Sam cantó también, allí tenemos, porque como no es un lugar de mucha gente, es un lugar donde podemos hacer podemos hacer reuniones más íntimas, y allí en la mesa de Pedro, como se alude al lugar, tenemos la oportunidad de dialogar sobre la importancia educativa de los milagros de Jesús de Nazaret. O sea, recuerden que el ministerio de Jesús tenía un carril de milagros y tenía un carril de enseñanza, y a veces algunas personas me dicen, no, lo de nuestro ministerio es milagros nada más. Las enseñanzas que se vayan al seminario. Otra iglesia nos dice, no, lo de nosotros son enseñanzas nada más. Los milagros, eso ya pasaron. A lo que yo le digo a la gente, no. El ministerio de Jesús tenía dos caras. La cara del milagro y la cara de la educación, porque con la enseñanza se abría la posibilidad del milagro y con el milagro se abría la posibilidad de la enseñanza. O sea que dejar una fuera de esos dos componentes es no hacer justicia al ministerio de Jesús de Nazaret. Pero cerca de Nazaret también hay otros lugares como Caná, donde se celebraron las bodas. Ahorita le voy a hablar, después que Pablo hable y Sam hablen, le voy a hablar de Caná y de Nazaret. Pablo. No te oigo. Algo importantísimo es que Muy en el bien. tiempo de Jesús, la idea de que un rabino hiciera milagros era extraña. Claro. Los rabinos no hacían milagros. Jesús era entonces un rabino carismático. Note que Jesús nunca fue aprendiz de ningún otro rabino, que era lo normal. Lo normal era que para usted ser rabino, usted hacía lo que hizo el joven rico. Usted iba donde un rabino y le hacía una pregunta teológica, como ¿cuál es el más grande de los mandamientos? ¿O qué debo hacer para ser salvo? Era una forma digna de decirle a la persona, quiero ser tu discípulo. Jesús nunca hizo eso. Jesús sencillamente empezó a predicar sin jamás haber estudiado con nadie. Pero entonces Jesús hace milagros. En los libros hebreos como el Talmud y la Mishnah, se mencionan muy pocos rabinos carismáticos. Uno de ellos se llamaba Oni, el hacedor de círculos. Pero la idea de que Jesús fuera rabino y que hiciera milagros es prácticamente única. Y el testimonio de todos los documentos sobre Jesús es que Jesús hacía milagros. Todos. Aún los documentos seculares que hay sobre Jesús lo presentan como un hacedor de milagros. Samuel. Inclusive, Pablo, hay un documento judío en contra de Jesús que dice que el problema de Jesús es que cuando le traían los enfermos, hacía magia. Es decir, no podían entender que Jesús hacía milagros y lo podían entender únicamente lo que hacía magia. Sam, ¿querías decir algo más? Por favor. No, hay mucha, en términos de lo que se le llamó a Jesús, veo que hay unas cuantas preguntas en los textos que están entrando. Y papi, para ver si puedes indagar un poquito más sobre los nombres de Jesús, porque Jesús se llamó muchas cosas y la gente le llamó a Jesús muchas cosas. So, es interesante todos los nombres que le han puesto a Jesús y indagar un poquito más en eso.
Por ejemplo, a Carla pregunta que llamaron a Jesús profeta. Sí, lo llamaron profeta. Y hay más de una ocasión, pero hay un texto óptimo en los evangelios donde el llamarlo profeta rompe el esquema tradicional. Fue cuando entraron a Jerusalén, empezó la gente a gritar, Hosana, sálvanos, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando cantaban Hosana, alguien gritó, pero ¿quién es este que ha llegado aquí? Porque entraba con autoridad, como un rey. Entonces alguien gritó, ese es Jesús, el profeta de Nazaret. Es decir, que Jesús se reconocía en la comunidad no como un rabino cualquiera, sino como un rabino con capacidades proféticas. Y eso es lo que lo saca, como muy bien comenta Pablo Jiménez, lo saca del carril tradicional de los rabinos dedicados a estudiar internamente la Torá y explicarla de acuerdo con las enseñanzas de los judíos y de los rabinos de Jerusalén, sino que rompía ese esquema tradicional de educación oficial y entonces respondía al clamor de la gente. Es decir, que para Jesús de Nazaret la experiencia religiosa no era una experiencia superficial, sino una experiencia transformadora. La experiencia religiosa al servicio de la necesidad de un pueblo cautivo. Y eso hacía Jesús de Nazaret. Pablo. Y hay un detalle importantísimo del Evangelio según San Juan. Y es que en el Evangelio según San Juan, el autor de Juan presenta a Jesús como aquello que tú estás buscando. Por ejemplo, el Evangelio según San Juan describe a Jesús como la palabra, el logos, el verbo. Y la realidad espiritual más grande para los griegos no eran los dioses grecorromanos, era el logos. Entonces, a los griegos le dice Juan, usted piensa que lo más importante es el logos, Jesús es el logos. Los esenios, una secta media monástica que tenían un tipo de comunidad en Qumran, se llamaba a sí mismo, tenían un libro que se llamaba El Manual de la Guerra de los Hijos de la Luz contra los Hijos de las Tinieblas. Y Jesús se presenta en Juan como la luz. O sea, le dice a los esenios, ¿ustedes están buscando la luz? Aquí tiene la luz. En Juan, a los discípulos de Juan el Bautista, se presenta Juan el Bautista diciendo, este es el Cordero de Dios y síganlo a él. Y diciéndole a sus discípulos, Juan el Bautista, síganlo a él. Y cuando le preguntan una vez más en el capítulo 3, ¿eres tú el Mesías? Y dicen, no, mire, esto es como una boda. Recuerde que han tenido la boda de Caná. Y yo soy el amigo del novio, pero yo no soy el novio. Y entonces cuando habla con la samaritana, que los samaritanos, en vez de hablar del Mesías, hablaban del profeta, le dice a los samaritanos, ¿están esperando el profeta? Este es el profeta. Juan te dice, Jesús es lo que tú estás buscando. La realidad última espiritual que tú estás buscando, eso es lo que trae Jesús de Nazaret. Muy buen comentario, Pablo. Ya que mencionaste a Juan, Juan es singular en la presentación de Jesús. Mateo y Lucas comienzan en Belén. Marcos comienzan con Juan el Bautista, pero Juan comienza en Génesis 1:1, en el verbo, ¿verdad? En los principios de la historia. Y en Juan uno nota 7 grandes yo soy. Yo soy el camino, la verdad, la vida, el buen pastor, etcétera. 7 frases de misterio. El espíritu sopla y nadie sabe de dónde viene, a dónde va. Del interior surgen ríos de agua viva. 7 expresiones de misterio. Y 7 milagros que no se conocen como milagros en Juan, sino señales milagrosas. Es decir, que cuando leemos a Juan, tenemos un Jesús diferente. Y en el Evangelio de Juan, el lago y la región de la Galilea juega un papel protagónico y especial. Muy bien. Pero hay otras ciudades. Caná. Miren, cuando hace 2-3 años que yo estaba allá,
por primera vez, por última vez antes de la pandemia, se encontró en Caná una jarra gigante, 4 pies de alto, quizá un poquitito más grande, de piedra. Yo no le puedo decir esa fue la jarra, ¿verdad? Del milagro del vino, pero era ese tipo de jarra, era el que se utilizaba. Recuerden que el día de hoy, pues la gente que va a tomar algún líquido, pues hay muchas botellas, grandes, más pequeñas, pero no una botella gigantesca. Pero en aquel momento se preparaba el vino allí mismo en vivo allá y lo tenían en unas jarras. Ya nosotros podemos, cuando vamos a Caná, podemos ver la jarra y tocarla, cómo era ese tipo de jarra. Y la arqueología nos ayuda a entender mejor la dinámica alrededor de Jesús de Nazaret. Por eso fue que en el milagro de la transformación del agua en vino, el catador dice, pero ¿y cómo es posible que hayan dejado el mejor vino para lo último? Porque lo tenían en una jarra, un envase bien grande, bien alto. Entonces se dio cuenta que el último vino de la transformación de Jesús de Nazaret sobrepasaba todas las expectativas. Añado también Nazaret, un lugar muy importante. El día de hoy nosotros vamos a Nazaret en nuestros peregrinares. Generalmente los peregrinajes a Nazaret se quedan alrededor de la iglesia de la Anunciación. Nosotros decidimos no solamente ir a la iglesia, sino ir a la sinagoga donde el Señor dio el discurso. El Espíritu de Dios está sobre mí, y citó a Isaías 61. Y vamos también a un lugar donde no van los peregrinos y no va la gente. Nosotros vamos a lo que se llama como el monte del precipicio. El lugar del precipicio, que fue donde tomaron a Jesús y lo iban a tirar por un precipicio. La gente me dice, pues eso debe ser un montecito. Estamos hablando de un precipicio de más de, no sé, 500 metros, más de 1000 pies. Un precipicio profundo, lo iban a tirar por ahí. Según el Evangelio, Jesús no dijo nada, se quedó callado, lo llevaron, y cuando lo llevaron al precipicio, miró así el reloj y dijo, espérense un momento, que no ha llegado mi hora. Y ahí cambia la dinámica de todo, y regresa y nadie le hace nada. Ir a la Tierra Santa le abre las posibilidades educativas y le abre las posibilidades homiléticas y le abre las posibilidades musicales a las personas que vayan allá. Y realmente a lo que nosotros nos dedicamos no es al turismo, que es muy bueno también, yo no tengo nada, yo hago turismo también, pero lo que nosotros nos dedicamos es a peregrinares educativos en la Tierra Santa, fundamentados en la fe, que tienen el poder transformador. Vamos a ir culminando, pero no quiero culminar sin dar una oportunidad adicional a Pablo y a Samuel. Pablo, por favor. Samuel, quiero pedirte que le expliques a nuestra audiencia que en estos momentos donde no se puede viajar hoy a Jerusalén, a Tel Aviv, no es aconsejable y no se está peregrinando en lo que las aguas vuelven a su nivel en esos sectores. Sí se están organizando viajes a otros lugares bíblicos. ¿Puedes hablar de eso? Específicamente de lo de la ruta de Pablo. Sam, ¿tiene una palabra por ahí antes de yo hablar? No, nada. Qué bueno que estuviesen con nosotros. Acuérdense que estas conversaciones, y es bueno que nos pregunten a través del chat, es para educar, para que la gente aprenda, para que la gente reafirme las cosas que han aprendido también. Porque tenemos, por lo que he estado leyendo, tenemos muchos seminaristas o muchas personas que estudian la Biblia en sus casas y en sus hogares, y siempre es bueno tener cuando uno estudia la Biblia, siempre es bueno tener muchas diferentes perspectivas. Yo recuerdo cuando empecé en el seminario que no solamente teníamos la Biblia al lado, sino también teníamos las concordancias,
teníamos escrito de muchas personas diferentes. Siempre es bueno sacar coger un poquito de todas esas cosas. Hoy día tenemos tantas y tantas y tantas cosas diferentes que no teníamos en esos tiempos cuando yo estaba en el seminario. Tenemos en internet. Sí, tenemos el internet completo donde podemos mirar y observar, y es como una caja de Pandora. Pero de esa misma forma hay también que tener cuidado con las cosas que vemos y con las cosas que leemos, y es bueno tener estas conversaciones para hablar, para dialogar y para aclarar muchas dudas y muchas preguntas que hay. Muy bien. Y en torno a los viajes de Tierra Santa, sí, estamos planificando viajes alternos. Tenemos unos cuantos del cual el papi, el doctor Pagán, les va a explicar ahora, pero el propósito nuestro no es ir a viajes para turistear. Nosotros no somos turistas en Tierra Santa, no somos turistas en ninguno de los lugares que vamos. Somos estudiantes, somos peregrinos, estamos allá para aprender, y esa es la diferencia grande, que no podemos en estos momentos viajar a Tierra Santa pues por la situación, pero sí tenemos alternativas, y pueden estar seguros que tan pronto la cosa se tranquilice en Tierra Santa, vamos a estar viajando hasta allá. Los primeros viajes van a ser los nuestros. Muy bien, muy bien. Gracias, Sam. En primer lugar, parece que ya la temperatura en la guerra de Hamas e Israel va a ir bajando. Ya están negociando cambios, treguas y todo. Y nosotros pensamos que ya para final de noviembre, principio de diciembre, esto va a ir culminando. Confiamos en eso. Ya tenemos programas para el año que viene, febrero, marzo, abril, noviembre, diciembre, octubre. Pero en lo que se acomoda, ¿verdad?, esa nueva realidad posguerra, hemos preparado varios programas relacionados con el apóstol Pablo. Recuerden que estas son una institución, un ministerio de educación, ¿verdad?, y de crecimiento espiritual. Y vamos, número uno, vamos a ir a Grecia. Y cuando estamos en Grecia, primero vamos al Partenón, donde estuvo el apóstol Pablo, y en la colina de Marte, donde Pablo habló sobre el Dios no conocido. Ahí tenemos un programa y ahí tenemos una conferencia. Luego vamos a otros lugares relacionados con el apóstol Pablo, especialmente a Corinto. Ir a Corinto es extraordinario. Primero, desde la perspectiva teológica es magnífico. Desde la perspectiva arqueológica es magnífico. Desde la perspectiva teológica del apóstol Pablo, la escritura, las cartas de Pablo, extraordinario. Pero sobre todo, todos los que me escuchan ahora, guarden esto hasta que vayan allí en vivo. Ustedes van a ver el poder del calentamiento global. En Corinto, uno puede ver cuán lejos se puede separar un mar de una tierra. Corinto era una ciudad porteña. Ya no, ya el mar se ha alejado cientos de kilómetros. Entonces, ya uno lo puede ver el mar, pero lo ve en lontananza, a lo lejos. También en este tema de Pablo, vamos a Turquía, vamos a Éfeso, vamos a la Odisea, vamos a diversos lugares donde el apóstol Pablo y Juan predicaron. Y hemos añadido también el año que viene la posibilidad de ir a Grecia, pero también ir a Roma para llegar a lugares importantes del apóstol Pablo, especialmente la cárcel de Pablo. Yo no sé si alguno se quiera quedar en la cárcel allí, pero por lo menos tenemos la oportunidad de ver, ¿verdad?, el lugar donde el apóstol Pablo, y allí frente a la cárcel tenemos una conferencia en torno a cómo enfrentar situaciones adversas de la vida. Para un gozo, pues no hace falta mucha inteligencia ni mucha fe, es disfrutarlo. Pero cuando hablamos de desafíos, enfermedades, persecuciones, cautiverios, es fundamental entender lo que dijo el apóstol Pablo, que en medio de la dificultad, en medio del problema, nunca se desorientó, sino que tuvo sentido de dirección y pudo enfrentar la adversidad en el nombre del Señor. Pero vamos culminando ya. Solamente recordamos la importancia
educativa de los peregrinares a la Tierra Santa. Ya estamos dispuestos y preparados. Usted va a ver en el programa los teléfonos que puede llamar, el email que puede tener, de forma tal que usted se pueda comunicar con nosotros, y ya estamos organizando y preparando los programas para el 2024 para la mismísima gloria de Dios. Ya hay grupos para Tierra Santa, grupos para Egipto, grupos para Jordania, grupos para Turquía, Grecia, grupos para el barco, para un crucero por el Mediterráneo, grupos para España, para Portugal, muchas posibilidades, y yo espero que pueda seguir disfrutando esta experiencia educativa que vamos a seguir el miércoles que viene, y vamos a ver cómo el Señor nos ayuda con su gracia, con su amor y con su paz. Una última palabra, Pablo y Sam. Sam, y después yo. Sam primero. En torno a los viajes de Pablo, sí lo estamos preparando. Usualmente eso conlleva 2 diferentes países, Grecia y Turquía. En todos los lugares, vamos a visitar todos los lugares que Pablo visitó, los lugares de importancia en el ministerio de Pablo. También vamos a tener un poquitito, no vamos a indagar más en Pablo, pero vamos a tener también un poquitito de las 7 iglesias, claro, para que tengan para que cojan ese amor, ese sabor, y entonces poder hacer uno completo más tarde. Pero estén pendientes a los medios, estén pendientes a la página de web, a la página de Facebook, donde vamos a poner toda esa información a medida que vayamos preparando los viajes. Y nada, estén pendientes. Pablo. Esta ha sido una producción en conjunto del ministerio del Dr. Samuel Pagán y el ministerio Prediquemos, que yo dirijo. Le doy las gracias, le damos las gracias por haber estado con nosotros. Le rogamos que si no lo ha hecho, nos regale un like, un me gusta, que comparta este video en sus redes sociales y que note que en las notas, en los comentarios a esta grabación, hemos dejado recursos, manuscritos de sermones, bosquejos de sermones, y les hemos dado recursos para que usted pueda predicar. La semana que viene continuamos con nuestro tercer programa y vamos a hablar de Jerusalén. Jerusalén nos va a tomar 2 programas, así que vamos a enfocar en este primer programa en el área del templo de Jerusalén, y en el último vamos a hablar del Getsemaní y de la tumba del jardín. Ha sido nuestro placer estar con ustedes y esperamos que Dios les bendiga mucho y que el Señor les bendiga siempre. Gracias mucho. Vamos a estar con Jerusalén, vamos a disfrutar esa experiencia, y la próxima semana en el mismo canal, a la misma hora, el miércoles a las 12 hora del este de los Estados Unidos, hora de Orlando, a la 1 en Puerto Rico, y ciertamente para nosotros va a ser un gran gusto estar con ustedes para esa nueva etapa del ministerio de Jesús de Nazaret. Le ha hablado su buen amigo el doctor Samuel Pagán. Gracias, Pablo. Gracias, Sam. Gracias, Edwin, que no pudiste llegar, pero la semana que viene está con nosotros. Dios les bendiga mucho. Nuestro placer estar con ustedes. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.